En esta oportunidad vamos a estar dando una introducción al sistema nervioso periférico a sabiendas de que el sistema nervioso periférico va a estar formado o constituido por los pares craneales y los nervios espinales, recordando que los pares craneales, el 1 deriva de telencéfalo, el 2 deriva de diencéfalo y del 3 al 12 entonces van a originarse a través del tronco encefálico, el 3 y el 4 de mesencéfalo, del 5 al 8 de la protuberancia y del 9 al 12 sería del bulbo raquídeo. Ahora, en este apartado vamos a basarnos estrictamente en los nervios espinales, pero para eso tenemos que retomar un poquito lo que es el sistema nervioso central, porque en este caso los nervios espinales van a estar derivando de forma directa de una parte del sistema nervioso central que sería la médula espinal. Si ustedes se fijan, esta médula espinal va a tener en la parte periférica sustancia blanca, y esa sustancia blanca se va a estar dividiendo en cordones blancos anteriores, cordones blancos laterales y cordones blancos posteriores. Esa es la parte periférica, pero la parte central va a estar formada por sustancia gris, y esa sustancia gris se va a dividir en astas grises anteriores, laterales y posteriores. ¿Qué pasa? Luego de que yo sé las partes de esta médula espinal, yo tengo que tener una orientación, porque por algo yo estoy mencionando cordones blancos anteriores y posteriores, es porque yo sé la orientación que tiene esta imagen. Yo sé que esto es una vista posterior. Ahora, ¿cómo yo puedo identificar eso? Lo primero es buscar el surco medio y buscar el tabique medio. Si ustedes se fijan, el surco medio se va a encontrar anteriormente, mientras que el tabique medio se va a encontrar posteriormente. Por eso su nombre, surco medio anterior y tabique, medio posterior o tabique longitudinal posterior. ¿Por qué ocurre esto? Si ustedes se fijan, los cordones blancos anteriores no se van a fusionar, por ende, ellos están separados. ¿Por quién están separados? Por el surco medio anterior. Ahora bien, el tabique se está formando por la fusión de los cordones blancos posteriores. Luego de esto, entonces, tenemos que saber que las astas grises anteriores van a ser motoras. Las astas grises laterales van a ser autonómicas, vegetativas o simpáticas y parasimpáticas, dependiendo del segmento medular en el que nos encontremos. En esta parte tenemos el asta gris posterior, que va a ser sensitiva. ¿Qué es lo que va a llevar, qué información va a llevar la raíz anterior? Lo primero es que la raíz anterior va a salir por un surco de la médula espinal, y ese surco se va a llamar surco anterior lateral. Esa raíz anterior va a llevar información motora, pero también va a llevar información autonómica. Ahora bien, la raíz posterior, ¿por dónde sale? Por el surco lateral posterior, y lleva información que es aferente o sensitiva. Otra característica que me hace evidenciar a mí que eso es una vista posterior es este ganglio, que es un ensanchamiento de la raíz posterior. Ese ganglio se va a llamar ganglio espinal o ganglio de la raíz posterior. Si ustedes se fijan, entonces la raíz anterior y posterior se unen para formar el nervio espinal. Eso quiere decir que el nervio espinal va a tener información mixta. Ahora bien, ese nervio espinal va a salir por un agujero que lo vamos a evidenciar en la próxima imagen. Pero primero, ustedes tienen que saber que ese nervio espinal en la periferia se va a dividir en dos, en una rama anterior y una rama posterior. Si ustedes se fijan, la rama anterior va a tener la característica macroscópica de que es gruesa, mientras que la rama posterior va a ser un poquito más delgada. Y aquí acabamos entonces con esta imagen. Ahora bien, en esta imagen tenemos un corte transversal, una vista superior de lo mismo. Tenemos los cordones blancos anteriores, laterales y posteriores, astas grises anteriores, laterales y posteriores, surco medio anterior y tabique medio posterior. Del asta gris anterior, esa información motora se va por la raíz anterior. Igual del asta gris lateral, esa información autonómica se va por la raíz anterior. Esa raíz anterior se fusiona con la raíz posterior. Ahora esa raíz posterior tiene la característica de que tiene el ganglio de la raíz posterior. Ese ganglio va a tener la característica de que tiene un tipo de neurona en específico. Recuerden que las neuronas la podemos clasificar dependiendo de la cantidad de axones que salen de su cuerpo. En este caso, como es solamente un axón que sale de su cuerpo, se va a llamar una neurona unipolar. Pero también las neuronas la podemos clasificar dependiendo de la longitud de su axón, y como este axón de esta neurona que se encuentra aquí es muy largo, le podemos llamar neurona tipo Golgi 1, bien, que son las que tienen el axón así muy largo. Entonces miren, el nervio espinal, ¿por dónde está saliendo el nervio espinal? Por un agujero que se va a llamar agujero intervertebral. Miren aquí ya el nervio espinal en la periferia, cómo se divide en una rama anterior o ventral y una rama posterior o dorsal.
Miren la anterior, que es más gruesa, y miren la posterior, que es un poquito más delgada. En esta imagen, esta es una imagen del García Porrero, es lo mismo. Ustedes tienen el cuerpo de la vértebra, tienen las apófisis transversas y tienen la apófisis espinosa. Tienen la médula espinal, las astas grises anteriores, posteriores, raíz anterior, raíz posterior con su ganglio espinal asociado o ganglio de la raíz posterior, se unen, forman el nervio espinal. Ese nervio espinal atraviesa el agujero intervertebral y se va a dividir en una rama anterior y una rama posterior. Esa rama anterior va a dar colaterales y esa rama posterior también va a tener ciertas características. ¿Cuáles son las características que me interesan a mí? Miren acá. La rama posterior se va a ir hacia posterior, como lo dice su nombre, y es para algo. Y es que estas ramas van a inervar el dorso. Todo lo que tenga que ver con dorso lo van a inervar esas ramas. Es decir, estas ramas posteriores van a inervar la piel del dorso, van a inervar los músculos que se encuentran en el dorso, los ligamentos y las articulaciones. Ahora bien, la rama anterior, ¿qué características van a tener? Recuerden que tanto la rama posterior ya como anterior tienen información mixta, tanto motora como sensitiva. ¿Por qué? Porque ya derivan ya del nervio espinal, o sea, no es igual que la raíz. La raíz anterior tenía información motora, la raíz posterior tenía información sensitiva, pero ya la rama, como es un derivado del nervio espinal, va a tener información mixta. Ahora bien, la rama anterior va a tener varias colaterales. La primera colateral va a ser esta rama meningia. Si ustedes se fijan, es el nervio espinal ya saliendo, y ya aquí le podemos llamar rama anterior. De esa rama anterior es que sale ese ramo meningio. Por eso que se dice que ese ramo meningio es un ramo recurrente. ¿Por qué recurrente? Porque ya él se devolvió desde la periferia para entonces inervar las meninges que se encuentran rodeando a esta médula espinal. Entonces, las otras ramas van a ser un ramo comunicante blanco y un ramo comunicante gris. Todo eso, todas esas son colaterales de la rama anterior del nervio espinal. Ese ramo comunicante blanco es blanco porque tiene mielina. Ahora bien, si ustedes se fijan, ese ramo comunicante se va a dirigir hacia un ganglio simpático. Si ustedes se fijan, ese ganglio simpático se encuentra al lado de la columna vertebral, del cuerpo de la vértebra, ¿verdad? Y eso ustedes lo ven solamente uno porque esto es un corte. Ahora bien, ese ganglio simpático se encuentra en toda la economía, en toda la longitud de la columna vertebral y va a formar una cadena. Y esa cadena se va a llamar cadena simpática paravertebral. ¿Por qué para? Porque el prefijo para significa a cada lado. Ahora bien, ¿cuál es la característica de este ramo comunicante blanco, además de que tiene mielina? De que estos, señores, van a ser las fibras simpáticas preganglionares. ¿Por qué preganglionares? Porque ustedes se fijan, ella salió de la rama anterior del nervio espinal y se dirige hacia el ganglio simpático, pero esta rama aquí en este punto está antes de hacer sinapsis con el ganglio simpático. Ahora bien, esta rama en este punto es la rama simpática postganglionar. ¿Por qué? Porque esta es la parte que se devuelve hacia la rama anterior para seguir llevando esa información simpática. Y es gris porque no tiene mielina. Aquí vamos con esta imagen. Ahora bien, como le dije anteriormente, la rama anterior es la que va a formar los plexos. Bien, la rama anterior del nervio espinal es la que va a formar los plexos. ¿Cuáles son esos plexos? Nosotros tenemos el plexo cervical, que está formado desde C1 a C4. Ahora bien, C1, C4 para inervar el qué? Los músculos y la piel que se encuentran en relación con el cuello y la cara. Ahora bien, o la cabeza, mejor dicho. Desde C5 a T1 vamos a tener la formación del plexo braquial. Ese plexo braquial le va a dar inervación a los miembros superiores, tanto a la piel como a los músculos y las articulaciones que se encuentran en el miembro superior. Ustedes se fijan, al principio se van a formar unos troncos, tronco superior, medio e inferior, y esos troncos se van a dividir en ramas anteriores y posteriores, que luego van a formar unos fascículos, lateral, posterior y medial. Cada uno de esos troncos y fascículos van a dar ramas colaterales y ramas terminales, que ustedes lo van a ver con más detalle en una de las secciones. Ahora bien, además del plexo cervical y el plexo braquial, también vamos a tener el plexo lumbar, y ese plexo lumbar va a estar formado desde T12 a L4. Vamos a tener también el plexo sacro, que va a estar formado desde L4 a S3. Vamos a tener también el plexo pudendo, que va a estar formado desde S2 a S4, y vamos a tener el plexo coxigio, que va a estar formado desde S4 hasta C1. Y cuando hablo de C1, recuerden que estoy hablando
del coxillo número 1, que es el único que existe. Porque recuerden que como son 31 pares de nervios espinales, nosotros vamos a tener 8 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 1 coxillo, para un total de 31 pares de nervios espinales. Ahora bien, en esta imagen estamos viendo la columna vertebral y ustedes me preguntarán por qué. Porque como en este apartado estamos viendo los nervios espinales, estos nervios espinales van a ocasionar su daño, neuropatías periféricas. Y una causa de las neuropatías periféricas pueden ser las hernias discales. Y para comprender las hernias discales, primero ustedes tienen que comprender la anatomía de esta columna vertebral. Ustedes recuerden que la columna vertebral está formada por la unión de cada una de las vértebras, y una vértebra tiene diferentes partes y es típica. En este caso, una vértebra típica va a tener un cuerpo y va a tener un pedículo. ¿Ese pedículo de qué se encarga? Se encarga de unir el cuerpo con la apófisis transversa. Miren, tienen una apófisis transversa que es derecha y otra que es izquierda. Ahora bien, también tenemos una lámina, y esa lámina se va a encargar de unir la apófisis transversa con la apófisis espinosa, que es una únicamente. Ahora bien, hay otras apófisis y hay unos agujeros también. Este agujero por donde pasa la médula espinal se va a llamar agujero vertebral. ¿Cuáles son las demás apófisis? Tenemos las apófisis articulares superiores, y aquí podemos evidenciar las inferiores. Y también tenemos las apófisis accesorias. Ahora bien, entre vértebra y vértebra, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Recuerden, también tenemos este agujero que se va a formar por la unión de una vértebra y otra, que va a ser el agujero intravertebral, y por ahí es que viene saliendo entonces el nervio espinal. Ahora bien, entre vértebra y vértebra nosotros vamos a tener un disco, y ese disco se va a llamar disco intervertebral por su ubicación. Ahora, ese disco intervertebral va a tener una anatomía también. En la parte periférica vamos a tener que él va a estar formado por el anillo fibroso. Ahora bien, en el centro va a estar formado por una estructura gelatinosa que se llama núcleo pulposo. Inmediatamente hay una debilidad del anillo fibroso en la periferia, pues el núcleo pulposo lo que va a hacer es herniarse, y a eso es que le llamamos hernia discal. Recuerden que el núcleo pulposo va a ser un derivado de la notocorda. Otra cosa importante, antes de hablar de las hernias discales como tal, para que ustedes puedan ubicar, dependiendo de la sintomatología que le dé el paciente, ustedes tienen que saber por dónde pasa cada nervio espinal, por qué agujero intervertebral pasa cada nervio espinal. Para eso, señores, ustedes tienen que tener pendiente que, por ejemplo, a nivel cervical son 8 pares de nervios espinales, desde C1 a C8, más sin embargo son 7 vértebras cervicales, desde la 1, miren acá, hasta la 7. Eso quiere decir que eso va a tener un recorrido un poquito diferente, dependiendo de la rama de la que estemos hablando. Por ejemplo, si ustedes se fijan, siempre, hasta C7, el nervio espinal va a salir por encima de su vértebra correspondiente. Por ejemplo, ustedes tienen aquí la cervical número 1, pues por encima de la cervical número 1, vértebra, está saliendo el nervio espinal C1, sería el nervio correspondiente. Entonces tienen la vértebra C2. Por encima de C2 está saliendo el nervio espinal C2, y sucesivamente, siempre por encima de la vértebra es que está saliendo el nervio espinal correspondiente, pero eso es únicamente hasta C7, porque ¿qué es lo que pasa aquí? Por encima de C7 igual está saliendo pues el nervio espinal C7. Ahora por debajo está saliendo el nervio espinal C8, porque recuerden que la cantidad de nervios espinales cervicales no corresponde con la cantidad de vértebras. Por ende, por debajo de C7 vértebra tiene que salir el nervio espinal C8. Por eso, señores, a partir de aquí todo cambia. ¿Por qué? Porque si yo tengo la torácica número 1, ya el nervio espinal torácico número 1 no me está pasando por encima de la vértebra correspondiente, sino que ahora me está pasando por debajo. Bien, entonces siempre el nervio espinal pasa por encima de la vértebra, pero eso es hasta C7 vértebra, ¿verdad? Después de ahí, los nervios espinales van a salir por debajo de su vértebra correspondiente. Y esto ustedes lo pueden evidenciar en esta imagen con T1, pero también lo pueden evidenciar en esta imagen con los nervios espinales lumbares. Ustedes tienen aquí la vértebra L3, bueno, por debajo de la vértebra L3 está saliendo el nervio espinal L3, por debajo del E4 el nervio espinal R4, y así sucesivamente. Bien, entonces si hablamos de las hernias, señores, si ustedes se fijan, las hernias van a ser más frecuentes en los siguientes niveles.
Lo primero es que esos niveles tienen una característica. ¿Cuál es esa característica? Es que las vértebras que están por encima se mueven mucho en relación de las vértebras que están por debajo, que tienen poca movilidad. Por ejemplo, si yo le digo, bueno, las vértebras son frecuentes a nivel cervical. ¿Por qué pasa eso? Porque a nivel torácico nosotros no tenemos un movimiento tan pronunciado de las vértebras torácicas, así como tenemos el movimiento muy pronunciado de las vértebras que se encuentran formando el cuello. Y por ende, ese cambio en la movilidad hace que ahí sea frecuente la ubicación de esas hernias. Bien, a nivel cervical, pero también pasa eso a nivel lumbar, porque ustedes se fijan, el sacro no se mueve mucho. Recuerden que el sacro son las vértebras sacras, que son 5 osificadas, ¿verdad? Por ende, él no se mueve mucho. Sin embargo, las vértebras lumbares sí tienen un movimiento relativamente mayor en relación, valga la redundancia, con el sacro. Por eso son frecuentes también a este nivel las hernias discales. Ahora bien, una característica que yo quiero que ustedes vean en este punto. Miren, aquí que ustedes tienen el anillo fibroso y en el centro el núcleo pulposo, pero yo les dije que inmediatamente ese anillo fibroso se debilita, el núcleo pulposo, que parece una gelatina, lo que va a hacer es herniarse, y eso es lo que va a ocasionar la hernia discal de la que tanto hemos hablado hasta ahora. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa aquí? Si ustedes se fijan en estos ligamentos de la columna vertebral, ustedes van a tener un ligamento anterior al cuerpo que se va a llamar ligamento longitudinal anterior, y van a tener un ligamento posterior al cuerpo que se va a llamar ligamento longitudinal posterior. Aquí tienen el conducto vertebral, ¿verdad? Y ese sería el agujero intervertebral. Ahora bien, tienen otros ligamentos. ¿Cuáles son esos ligamentos? Tienen el ligamento supraespinoso, el interespinoso y el ligamento amarillo. ¿Por qué yo le estoy mencionando esto? Ustedes dirán, bien, si ustedes se fijan, esto es una vista posterior del cuerpo de la vértebra, por eso este sería el ligamento longitudinal posterior. ¿Por qué le estoy mencionando esto? Si ustedes se fijan, cuando el disco se hernie, el disco no se va a herniar hacia anterior con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque tiene un elemento, la columna vertebral, que sostiene el núcleo pulposo en caso de que haya un debilitamiento del anillo fibroso anteriormente, que es el ligamento longitudinal anterior. Si se produjera una hernia, tampoco se va a herniar hacia la línea media posterior. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el ligamento longitudinal posterior. Entonces eso hace que las hernias discales sean más frecuentes hacia una dirección específica. ¿Cuál es esa dirección? Hacia posterolateral. Entonces eso me va a dar otra característica de las hernias discales. Si ustedes se fijan en esta imagen, ustedes tienen aquí L4, esa es la vértebra L4 y esta es la vértebra L5. Por ende, ¿quién está saliendo entre L4 y L5? Bueno, la raíz nerviosa de L4. Ahora bien, si ustedes se fijan, a este nivel hay una hernia. ¿La hernia está afectando a L4? No, porque si ustedes se fijan, L4 está saliendo lateral. Bien, y la hernia discal no es muy frecuente hacia lateral, tampoco es frecuente hacia anterior y tampoco es frecuente hacia la línea media posterior, sino que es frecuente hacia posterolateral. Entonces, en este punto, ¿quién es la rama nerviosa que va a estar siendo afectada? La rama nerviosa que pasa por el agujero que está abajo. Bien, ¿cuál es el agujero? ¿Cuál es la rama que sale entre L4 y L5? Es L4. Pero si yo tengo una hernia a ese nivel, la rama que va a estar afectada es la rama que va por debajo, porque la rama que va hacia debajo, es decir, el agujero siguiente, está pasando posterolateral justo a la ubicación hacia donde es más frecuente la herniación del disco. ¿Entendido? Entonces, pendientes con eso. Si yo tengo una hernia entre L5 y S1, quien se va a afectar no va a ser ese L5 como tal, sino que va a ser S1. Aquí tengo un pequeño error, esto es L5 que va acá, entonces tengan eso pendiente en ese punto. Importante, en estas neuropatías periféricas, una de las causas ya dijimos que eran las hernias, ok, eso es importante, pero cada vez que usted tenga una hernia y usted afecte un nervio espinal, usted, si ese nervio espinal desencadena un reflejo, pues entonces usted va a tener una hiporreflexia, porque recuerden que una lesión en el nervio espinal es una lesión de motoneurona inferior, y las lesiones de motoneurona inferior se caracterizan porque tienen hiporreflexia, entre otras cosas como hipotonía y parálisis flácida. Ahora bien, eso es importante porque entonces ustedes tienen que tener pendiente
cuáles son los reflejos, cuáles son las representaciones nerviosas de cada uno de los reflejos. Y esa es la importancia de los reflejos de hecho. Cuando yo estoy evaluando, por ejemplo, el reflejo rotuliano, ¿por qué yo lo estoy evaluando? Yo estoy evaluando la integridad de L2 a L4, pero específicamente, más específicamente de L3 y L4. ¿Entendido? Entonces es importante que ustedes se sepan la representación nerviosa de cada uno de los reflejos. Por ejemplo, ustedes tienen aquí que el patelar va a ser de L2 a L4. Ahora bien, vamos a empezar desde arriba. El bicipital va a ser de C5 a C6. El tricipital va a ser de C6 a C8. Miren aquí, el rotuliano o el patelar, que es lo mismo, desde L2 a L4. Y el calcáneo va a ser S1 y S2. También tenemos el reflejo cremastérico, que va a ser L1 y L2, y el reflejo anal, que va a ser S3 y S4. Bien, eso es importante, porque entonces ahora le vamos a tirar un casito más adelante. Si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, si yo tengo una hernia entre L3 y L4, ¿cuál es el nervio que sale entre L3 y L4? Va a ser L3. Ahora bien, yo le dije que no era el nervio que salía por ahí el que va a estar siendo afectado, sino el nervio que pasa por el agujero que está por debajo, es decir, el nervio que pasa entre L4 y L5. ¿Cuál es ese nervio? L4. Bien, entonces eso me va a dar manifestaciones tanto motoras como sensitivas, porque recuerden que el nervio espinal tiene una información mixta. Entonces ustedes se fijan, ese nervio L4 me le va a dar inervación sensitiva a la parte anterolateral del muslo y la parte anteromedial de la pierna y la parte medial del pie. Entonces, ¿qué va a tener el paciente? El paciente puede tener parestesias, es decir, hormigueo en la representación del L4. ¿Entendido? Pero además de eso, yo vi que L4 era uno de los nervios que se evaluaba cuando yo en el paciente, en el examen neurológico, evaluaba el reflejo rotuliano o patelar. Por ende, ese reflejo va a estar disminuido, mírenlo aquí, y así sucesivamente. Y eso ustedes lo van a ir viendo a medida que desglosemos cada uno de los plexos. Bien, pero tengan pendiente que por eso es que es necesario nosotros saber cuál es la inervación sensitiva y cuál es la representación de cada uno de los reflejos que nosotros evaluamos. Bien, en esta imagen hay que tener pendiente que la parte distal de la médula espinal se va a llamar cono medular, y ese cono medular va a tener los segmentos medulares L3, L4, L5, los sacros y el coxillo, sobre todo. Ahora bien, importante es que la médula espinal va a llegar hasta el espacio en el adulto que se encuentra entre L1 y L2. Entonces, ¿qué pasa? Que de ese cono medular van a derivar, como esos son segmentos sacros, de ahí tienen que salir los nervios espinales sacros, pero los nervios espinales sacros tienen que dirigirse hacia abajo para buscar el agujero correspondiente, el agujero que le corresponde a ellos, ¿verdad? Entonces, en ese punto, cuando ellos se dirigen hacia abajo, se va a formar una estructura que se llama caudequina o cola de caballo. Entonces, ¿por qué le menciono esto? Porque si yo comprimo aquí, eso sigue siendo sistema nervioso central y eso me va a dar un síndrome. Y ese síndrome se va a llamar síndrome de cono medular. Ahora bien, si yo comprimo aquí, eso me va a dar otro síndrome. Y ese síndrome se va a llamar síndrome de cola de caballo. Va a ser parecido, pero tiene ciertas características que si evaluamos detenidamente podemos diferenciar uno del otro. Ahora bien, ¿cuáles son esas características? Lo primero es que como estos son los segmentos sacros, sobre todo lo que se encuentran aquí, es muy probable que cuando el paciente tenga una estructura que está comprimiendo el cono, el paciente lo único que pierda va a ser el reflejo calcáneo. Bien, mientras que si yo tengo una estructura que me está comprimiendo la cola de caballo, aquí se encuentra L3, L4, L5, S1, todo junto. Y es muy probable que el paciente me pierda tanto el reflejo calcáneo como el reflejo rotuliano. Ahora bien, con respecto a las manifestaciones sensitivas, el paciente tanto en cono medular como en cola de caballo va a tener manifestaciones sensitivas, es decir, pérdida de la sensibilidad a nivel del perineo. Ahora bien, ¿cuál va a ser la diferencia? La disociación sensitiva. Si ustedes lesionan o comprimen el cono medular, yo puedo comprimir el cono medular desde esta vista, que sería una vista posterior, y ustedes saben que por ahí está ascendiendo grasa siliconiforme, por ende la paciente o el paciente puede perder la sensibilidad de los tractos de grasa siliconiforme específicamente, que son propiocepción, discriminación táctil, esterognosia. Esas modalidades de la sensibilidad son las que va a perder el paciente. Entonces aquí hay una disociación sensitiva en el cono medular, mientras que si yo lesiono la caudequina,
y tengo manifestaciones sensitivas a nivel del perineo, el paciente va a perder todas las sensibilidades. Es decir, va a perder la termoalgesia, la presión, el tacto ligero, la esterognosia, la percepción, todo. Porque recuerden que por el nervio espinal van todas las modalidades de la sensibilidad. Bien, entonces, pendientes con eso para diferenciar un síndrome de cono medular de síndrome de Caudequina. Algo muy importante es que ustedes recuerden que la erección, por ejemplo, la da el parasimpático, y el parasimpático va a salir de S2, S3 y S4. Como eso está formado por el cono medular, y si yo lo comprimo, el paciente va a tener manifestaciones de dificultad con la erección. Ahora bien, si yo comprimo aquí, el paciente no necesariamente presente eso. Otra característica es, con respecto a lo sensitivo, que si yo lesiono el cono medular, la manifestación clínica va a ser bilateral, mientras que si lesiono la caudequina, suele ser unilateral la manifestación clínica. Entonces, pendientes con eso, muy importante. Miren el cuadrito con todo lo que le acabo de decir. Cono medular y caudequina. Me interesa sobre todo la caudequina. Aquí tenemos un caso clínico de una pacientita de 43 años que tiene un dolor de espalda que se desarrolló de forma aguda y por eso ella viene a la oficina. El dolor de espalda se desarrolló mientras ella estaba cargando unas cajas pesadas. Entonces ella dice que el dolor se localiza a nivel de la espalda baja y se irradia hacia la parte posterior del muslo y del pie. Ahora bien, ella define el dolor como lacinante y tiene una intensidad de 8/10. La paciente no tiene manifestaciones intestinales ni vesicales. Ella ha tratado de mejorar el dolor con analgésicos, pero no le funcionan y los signos vitales están normales. En el examen neurológico, usted observa que cuando ella extiende el miembro inferior a nivel de la cadera del lado derecho, esto es más débil que si lo hace y lo comparan entonces con el lado izquierdo. Con respecto a los reflejos, usted observa que los reflejos patelares son simétricos y están bien, mientras que el reflejo calcáneo del lado derecho está ausente. Entonces la pregunta sería, ¿cuál nervio está lesionado básicamente? ¿Cuál nervio espinal está comprometido? El clue aquí sería que el paciente tiene una ausencia del reflejo calcáneo. Bye.